A continuación, presentaremos nuestro tercer proyecto para la materia de aprendizaje automático, impartida por el profesor Edson Estrada López en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nuestro proyecto se titula Aprendizaje no supervisado, implementación del algoritmo K-means, el cual fue realizado por los estudiantes de licenciatura en Ingeniería Física, también Ismael Jim Canché, Alfonso Noé Castillo González, Aaron Hernández Arcique y un servidor Cristian Manuel Chin García. Antes de iniciar con la implementación de los algoritmos de sus aplicaciones, hablemos un poco sobre la teoría del aprendizaje no supervisado. Primero recordemos que en el aprendizaje supervisado lo que nosotros hacíamos era encontrar clases o categorías de puntos de datos individuales. Esto lo lográbamos utilizando elementos de datos en donde ya conocíamos la respuesta de antemano. Esto eran las etiquetas de clase o labels, que ya estaban disponibles en nuestros datos de entrenamiento. Alrededor de estos conjuntos de datos, nosotros desarrollamos un modelo para que nosotros podamos clasificar elementos de datos futuro, es decir, elementos que no contenían etiquetas. Pero ¿qué pasa si ahora no poseemos esas etiquetas mediante las cuales nosotros podamos aprender con los modelos de clasificación? Ya sea porque su recolección de datos fuera demasiado cara o por cualquier otra razón. ¿Qué sería en ese caso? Bueno, entonces no podemos implementar un modelo de clasificación porque ya no contamos con esas etiquetas. No se puede aplicar un modelo de aprendizaje supervisado. Sin embargo, aún así se pueden utilizar estos datos para poder encontrar algún patrón dentro de los datos en sí. Eso es lo que haremos en este proyecto, aplicar algoritmos de aprendizaje no supervisado, por lo que cambiaremos de dirección y exploraremos estas técnicas que nos permiten descubrir estructuras ocultas en los datos en donde no sabemos la respuesta por adelantado. Bueno, entonces de forma general, lo que realiza el aprendizaje no supervisado es utilizar algoritmos para analizar y agrupar conjuntos de datos sin etiquetar, que no tienen etiquetas o labels. Entonces, estos algoritmos descubren patrones ocultos en los datos sin la necesidad de intervención humana, y por lo tanto la razón por la que se le dicen que no están supervisados. A los algoritmos de aprendizaje sin supervisión les permite realizar tareas de procesamiento más complejas en comparación de los de aprendizaje no supervisado. Y bueno, en el aprendizaje supervisado nosotros podemos separar los problemas en dos tipos, regresión y clasificación. Sin embargo, para los modelos de aprendizaje no supervisado se utilizan para tres tipos de tareas principalmente: agrupamiento, que es el clustering, asociación o association, y reducción de dimensionalidad, también conocido en inglés como Dimensionality Reduction, de los cuales daremos un poco de ejemplos de sus aplicaciones más adelante. Más allá de la diferencia principal entre ambas técnicas de aprendizaje, la cual, como ya señalamos, es de si los datos de entrenamiento se encuentran etiquetados o no, tenemos más diferencias. Una de ellas puede ser las metas o los objetivos a cumplir, ya que en el aprendizaje supervisado el objetivo es predecir los resultados de los nuevos datos y sabemos de antemano los tipos de resultados que podemos esperar, eso porque ya conocemos las etiquetas. Mientras que en un algoritmo de aprendizaje sin supervisión, el objetivo es obtener información a partir de grandes volúmenes de datos nuevos, es decir, el algoritmo en sí determina qué es diferente o interesante del conjunto de datos. Por otra parte, también tenemos la complejidad de los algoritmos. En el aprendizaje no supervisado se necesitan de herramientas poderosas para trabajar con grandes cantidades de datos sin clasificar. Y los modelos de aprendizaje no supervisado, por lo tanto, son computacionalmente más complejos, porque necesitan de un gran conjunto de capacitación para producir los resultados previstos. Por otra parte, los algoritmos de aprendizaje supervisado tienen una complejidad computacional mucho más sencilla. Por otra parte, tenemos ciertos inconvenientes con los algoritmos de aprendizaje no supervisado, y es que los métodos de aprendizaje no supervisado son menos precisos y confiables. Esto se debe a que los datos de entrada no se conocen y no están etiquetados. Esto significa que la máquina debe hacerlo por sí misma, y una vez finalizado el proceso, el usuario necesita dedicar tiempo a interpretar y etiquetar las clases que siguen esa clasificación. Ahora hablemos un poco sobre las aplicaciones que tienen esos algoritmos de aprendizaje no supervisado. Primero que nada, cuenta con una muy amplia variedad de aplicaciones, y bueno, esta puede depender de acuerdo al tipo de algoritmo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos los algoritmos de clustering, que nos permiten segmentar grupos con características similares. Por ejemplo, supongamos que tengamos muchos datos sobre los visitantes de un blog. Es posible que deseemos ejecutar un algoritmo de agrupación en clústeres para intentar detectar grupos de visitantes similares.
Este ejemplo es el que se representa en esta figura que se encuentra aquí abajo a la izquierda. En ningún momento nosotros le decimos al algoritmo a qué grupo pertenece un visitante, pero lo que hace el algoritmo es encontrar esas conexiones sin nuestra ayuda. Por otra parte, existen otras variantes de este mismo algoritmo que nos permite subdividir cada grupo de estos grupos en unos más pequeños, y esto nos puede ayudar a orientar las publicaciones para cada grupo. Por otra parte, también tenemos los algoritmos de visualización, que es un ejemplo del que se muestra en la figura de aquí abajo a la derecha, que son muy buenos ejemplos de algoritmos de aprendizaje no supervisado. Si nosotros le proporcionamos una gran cantidad de datos complejos y sin etiquetar, estos nos generan una representación en 2D o en 3D, en este caso 2D, de los datos que pueden trazarse muy fácilmente. Y bueno, estos algoritmos intentan preservar tanta estructura como pueden. Por ejemplo, tratando de evitar que los clústeres separados en el espacio de entrada se supongan en la visualización, como es en este caso, ¿no? Que la agrupación de cada clase, por así decirlo, se encuentra muy bien distribuida y no sobrepuestas. Y bueno, esto nos puede comprender cómo se organizan los datos y al mismo tiempo identificar patrones que no serían fáciles de detectar. Otra de las tareas que nos permite resolver los algoritmos de aprendizaje no supervisado es en la de funcionar varias características correlacionadas en una sola. A esto se le conoce como el método de reducción de dimensionalidad o Dimensionality Reduction, la cual tiene como objetivo simplificar los datos sin perder demasiada información valiosa. Por ejemplo, el kilometraje de un automóvil puede estar fuertemente correlacionado con la edad del conductor. Es decir, aquí tenemos dos características, el kilometraje del automóvil y la edad, por lo que el algoritmo de reducción de dimensionalidad los fusiona en una sola característica, que representa el desgaste del automóvil. Otra tarea importante sin supervisión es la detección de anomalías. Por ejemplo, para detectar transacciones inusuales de tarjetas de crédito, para evitar fraudes o para detectar defectos de fabricación. Si observamos, por ejemplo, la figura, lo que hace este sistema es que muestra en su mayoría instancias normales durante el entrenamiento, por lo que aprende a reconocerlas y después, cuando ve una nueva instancia, puede decir si ve como normal o si es probable que sea una anomalía. Bueno, mencionamos ya distintos tipos de algoritmos para resolver esos problemas de aprendizaje no supervisado. Para los propósitos del proyecto, nosotros nos enfocaremos en el clustering, el cual, recordemos, tiene como objetivo encontrar una agrupación natural en los datos para que los elementos del mismo grupo sean más similares entre sí que en los diferentes grupos. Por ejemplo, nosotros si observamos en la figura, los puntos de datos que se encuentran antes del clustering, que están desordenados aparentemente, después del procesamiento, claro, después del clustering, los agrupa y cada grupo debe tener propiedades y características similares, mientras que los puntos de datos diferentes clústeres deben de tener características diferentes a los demás, pero iguales a los de su mismo grupo, igual o similares a los de su mismo grupo. En este proyecto implementaremos el algoritmo de agrupamiento K-means, que es un tipo de clustering. Lo que hace este algoritmo es identificar cada número de centroides y asignar cada punto de datos al grupo más cercano, minimizando la suma de distancias entre los puntos y sus respectivos centroides del grupo, por lo que debe de cumplir con el criterio de inercia o suma de cuadrados dentro del grupo, también conocido como WSCSS. Tal como se puede apreciar en la imagen, tenemos un centroide y lo que vemos, el centroide es en el punto rojo, y lo que deseamos minimizar es la distancia existente entre los puntos o las muestras con el centroide. Bueno, en general, este algoritmo consiste en 3 pasos. Primero siendo en elegir el número de clústeres K, y el segundo, elegir de forma aleatoria los centroides K y asignar cada dato individual a un grupo con el centroide más cercano. El tercer paso consiste en repetir los siguientes 2 puntos hasta que los centroides dejen de cambiar. Como primer punto es que para cada grupo debemos de calcular el centroide del grupo tomando el vector medio de los puntos en el grupo. Y como segundo punto es asignar cada punto de datos al clúster para el centroide más cercano. De manera que después de la inicialización del algoritmo, K-means consiste en repetir estos últimos 2 pasos. Recordemos, el segundo consiste en asignar cada muestra a su centroide más cercano.
mientras que el tercer paso consiste en crear nuevos centroides tomando el valor medio de las muestras asignadas a cada centroide anterior. Y se calcula la diferencia entre el antiguo y el nuevo centroide, y el algoritmo repite estos dos pasos hasta que este valor es menor que un umbral. En otras palabras, se repite hasta que los centroides no se muevan de forma significativa. Algo que tenemos que tomar en cuenta es el número de centroides o clústeres, ya que de hacerlo mal, el resultado nos puede arrojar valores muy erróneos, por lo cual existe un método para encontrar el valor óptimo de K. Se le conoce como el método del codo. Este consiste en tomar la métrica de rendimiento que ya hemos señalado, que ya hemos mostrado en la ecuación anterior, que es la inercia o el WSSC, que es calcular la suma de las distancias de todos los puntos dentro del clúster desde el centroide del clúster. Entonces, si nosotros trazamos una gráfica entre la inercia y los valores de K, el valor de K óptimo es el que forma el codo, y tal como se puede observar aquí, que sería, siguiendo la gráfica, el valor de K igual a 4, de manera que este es el procedimiento adecuado para hallar el valor de K, la cual sigue una tendencia que mientras menor sea el valor de la inercia, ese va a ser el valor del número de centroides. Sin embargo, no es precisamente así, sino es en el punto de inflexión en la gráfica, en donde se forma el codo. Hola, muy buenas, mi nombre es Daiman Najim y a continuación les voy a presentar la primera parte del tercer proyecto de la asignatura de aprendizaje automático. Esta primera parte de la implementación del código tiene que ver con la implementación del algoritmo de clustering en Python, y esto se realizó llevando a cabo dos procedimientos. El primero fue el ejemplo con librería y el segundo es un ejemplo sin usar la librería. Entonces vamos a ver de qué trata primero el ejemplo con librería. Y este ejemplo con librería se divide en tres partes. Primero se dio la implementación, después se aplicó el método del codo y por último se aplicó lo obtenido con el método del codo. Entonces vamos a profundizar en la implementación del ejemplo con librería, y para ello lo primero que se realizó fue generar puntos aleatorios. Y como tal se utilizó la función de makeBlobs para que estos puntos aleatorios estén alrededor de 5 puntos que serían los clusters, pero también son aleatorios. Entonces se obtuvieron 5 grupitos que se pueden ver su separación a simple vista, y lo que se va a hacer es utilizar el algoritmo de K-means para obtener la división de cada uno de estos en diferentes grupos, ya que con K-means lo que estamos haciendo es un aprendizaje no supervisado. Ok, entonces una vez definida nuestra nube aleatoria, lo que se realizó fue importar a la librería de K-means, que está en scikit-learn cluster. Y para poder utilizar esta función, lo que se tiene que hacer es definir que una variable K-means, que es igual a una función donde yo le paso el parámetro del número de clusters, que para empezar vamos a probar con 7, y después se hace el fit a los datos de la nube aleatoria que están guardados en la variable x, y lo que yo obtengo es la predicción de y de K-means, que viene de la función de K-means.predict x. Y utilizando estos resultados, lo que yo obtendría sería ya la clasificación de cada uno de los puntos en 7 diferentes clases. Dependiendo de qué tan cercanos estén unos de otros, pues se les asigna una clase. Entonces, como podremos notar en esta gráfica, estas 7 clases están dadas por colores. Tenemos una clase verde, una clase naranja, una morada y demás. Y como originalmente teníamos 5 clases, pues lo más conveniente hubiera sido empezar con 5. Sin embargo, estamos asumiendo que no conocemos cuál es el número real de clases. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer a continuación es buscar un método que me diga cuál es el número apropiado de clases o de clusters que yo tengo que utilizar para llevar a cabo el algoritmo de K-means. Y este procedimiento se puede llevar a cabo con el método del codo. El método del codo lo que hace es calcular el WCSS, que es una medida relacionada con la distancia entre los centroides y los puntos,
de cada una de las colecciones, y es como tal una suma, y este parámetro lo puedo obtener con base en el número de clusters. Entonces, lo que yo hago con esta función es crear 15 modelos de k-means, de 1 a 15 modelos de k-means con la función de range, y lo que estoy obteniendo son varios modelos, y a estos les voy a calcular su WCSS, y todo lo voy a agregar en la matriz de WCSS que está inicializada afuera. Y para obtener el WCSS con la librería, lo único que tengo que hacer es de la variable de cada una de los modelos de aprendizaje generados con for. A cada una de estas le calculo la inercia. ¿Cómo lo hago esto? Pues coloco punto inercia, y con esto ya estaría obteniendo el WCSS para varios casos de 1 a 15. Y en la siguiente gráfica se obtuvieron los resultados ya de una forma más visual, y podemos ver que empieza en 1 como lo habíamos planteado, y tiene un WCSS de aproximadamente 9000. Ok, entonces después de esto, lo que sigue es analizar cómo se dan la WCSS para los otros casos. Y como podemos visualizar, este parámetro se reduce conforme se aumentan el número de clusters. Sin embargo, yo no puedo, más bien sí podría tomar el 10 por ejemplo, pero yo estaría cayendo en un overfitting, o sea, estaría obteniendo muchos centroides de modo que todos expliquen todos dividan a la nube, pero pues serían demasiados, y mi modelo carecería de, mi resultado carecería de sentido. Por lo tanto, lo que hay que tomar es un número que no esté ni tan alejado en cuanto a WCSS, ni que este valor sea tan pequeño. Entonces, entre aquellos podemos tomar al 3, al 4 o al 5. En este caso lo vamos a hacer con el 5, ya que pues visualizando a la nube de puntos, pues se nota que se podría hacer una clasificación muy adecuada con 5 clusters. Entonces esto se va a hacer en el siguiente paso, que ya aplicando el método de código yo vuelvo a usar la función de k-means, pero ahora con 5 clusters, y vuelvo a repetir el procedimiento de hacerle fit a los datos de x, y yo estaría obteniendo a la y de k-means y a los centros de los clusters. Y es con este procedimiento que yo obtengo ahora 5 clases, y cada una se va a mostrar de color diferente en la siguiente gráfica. Y como podemos notar, el algoritmo de k-means para 5 clases hizo una clasificación muy acertada, una clasificación muy adecuada, porque como podemos ver, cada uno de los grupos que están muy separados de los otros los consideró como si fueran uno solo, lo cual es lo que esperábamos obtener de esta parte. Después de haber analizado el ejemplo con librería, uno se pregunta cómo es que la librería lleva a cabo el método de k-means. Entonces, en esta segunda parte del punto 3 de implementación del algoritmo de clustering en Python, se va a analizar cómo se lleva a cabo el procedimiento de clustering sin utilizar las librerías de scikit-learn ni sus funciones. Entonces vamos a ver de qué se trata este método, y al igual que el método anterior, también está dividido en 3 partes. La primera es la implementación, la segunda es el método del codo, y por último vamos a aplicar lo obtenido con el método del codo, al igual que en el caso anterior. Y vamos a ver primero la implementación, que sería lo más importante de este punto. Para implementar esta parte, lo primero que se realizó, al igual que en el caso anterior, fue generar una nube de puntos aleatorios. Y estos se llevaron a cabo con la función de makeBlobs, ya que makeBlobs lo que me hace es crear 5, en este caso son 5 grupos de puntos, y cada uno está muy cercano a su clúster, o sea, a su centro. Entonces, como tal, yo obtengo 5 grupitos,
lo cual es lo mismo que estuvimos viendo en el caso anterior. Y estos serían los datos a los que yo quiero aplicarle k-means para que me obtenga diferentes clases y que me haga una correcta clasificación. Entonces, como ya vimos el caso con librería, en esta ocasión nos toca hacerlo de forma manual. Y este algoritmo de k-means que vamos a implementar de forma manual se basa mucho en la ecuación de distancia entre dos puntos. Que la ecuación de distancia entre dos puntos lo que me hace es calcular la diferencia entre cada una de las coordenadas correspondientes de dos puntos en el espacio o en el plano. En este caso estamos usando el caso de dos dimensiones, por lo tanto estamos hablando de un plano. Y lo que hace k-means es utilizar esta función de distancia para partir de puntos aleatorios o puntos que son parte de la colección de datos y obtiene cuáles son los más cercanos a todos los puntos. Y esto suena un poco raro, complicado, pero se comprenderá mejor cuando pasamos a ver la función general del manual k-means. Y esta sería la función de manual k-means, que como tal es un método iterativo que considera varios pasitos. Y cada uno de estos pasos lo podemos visualizar utilizando un código que está dividido por partes. Entonces, como tal, esta función de manual k-means toma como parámetros tres datos. El primero es la colección de datos X, el segundo es el número de clusters K, y por último tenemos al número de iteraciones. Entonces vamos a ver que esta función de manual k-means está dividida principalmente por tres partes. Y la parte 2 está subdividida. Tiene parte 2.1, 2.2 y 2.3. Vamos a analizar primero qué hace la parte 1. Lo que hace la parte 1 es inicializar los centroides. Y aquí se realiza algo que mencioné hace un momento, que para inicializar los centroides yo tomo los primeros K números de la colección de datos. Y con eso yo estaría obteniendo unos centroides iniciales, los cuales se van a actualizar a continuación. Después, la parte 2 tiene que ver con el método iterativo, ya que aquí estamos teniendo una función for que va desde i hasta la n. Y n ya sabemos que es el número de iteraciones. Entonces, todo lo que está dentro de este ciclo for se va a correr la cantidad de veces que le demos en las iteraciones. Entonces, para implementar esta parte, primero se realizó la parte 2.1, que consiste en crear un diccionario. Y a este diccionario se le crearon unas class key. Unas class key que van desde 0 hasta el número de clusters. Y lo que se hace es, en cada una de las partes de este diccionario, se está inicializando un arreglo. Un arreglo donde vamos a colocar datos. ¿Qué datos vamos a colocar? Pues dependiendo de cuál sea la distancia del punto en X, se va a decir que pertenece a la clase 0 si el punto de clusters que tiene más cerca ese punto de X, entonces pues su etiqueta sería la etiqueta de ese centroide o ese clúster, que es más o menos lo que se está haciendo en la parte 2.2, que aquí yo pruebo todos los puntos en X y calculo las distancias, de modo que después de realizar el cálculo de las distancias para cada punto X y para cada centroide, lo que yo obtengo sería el del mínimo. ¿Cuál sería el número mínimo obtenido? Y como a mí me interesa minimizar sobre todo a la función de distancia entre dos puntos, yo estaría asignando al punto R, que puede ser cualquiera de X. Eso se lo voy a asignar a la clase con el class key que coincida con el argmin. De este modo yo estaría llenando a cada una de las clases. Si por ejemplo tengo 9 clases, con esto pues estaría llenando esas 9 clases con diferentes puntos que yo tengo en la colección de X. Y finalmente lo que yo hago es que voy agregando los datos que coinciden con este index de las clases, y lo que se obtiene sería un diccionario que
dentro de sus elementos contiene arreglos de diferentes tamaños, y es con la función clases que yo voy a estar trabajando. Igual, algo muy importante que podemos visualizar aquí es que clases lo que hace es agregarme puntos. De esta manera, esto significa que con esta línea yo estaría realizando la asignación de todos los puntos. Es decir, con esto se podría visualizar como darle colores a los puntos. Dependiendo de cuál es la distancia mínima, pues yo le estaría dando un color con esta parte de clases. Y el último paso del método iterativo es que en cada de las clases que hay en clases, o sea, en cada uno de los arreglos que vamos a tener en clases, lo que haremos será calcular la media de los datos que se le fueron pasando con el for anterior. Y con estos datos yo obtengo un promedio, y el nuevo centroide es igual al promedio de X y de Y respectivamente. Entonces, con ese nuevo centroide, lo que yo hago es ahora reiniciar el ciclo. Reinicio el ciclo para el siguiente paso. Con este método iterativo, lo que yo estoy logrando es minimizar las distancias entre los centroides y la colección de puntos que más lo caracteriza. Ok, entonces esto sería como tal el algoritmo de Manuel-Kamins, y lo vamos a aplicar a continuación, solo que antes se definió la fórmula de Kamins-WCSS sin utilizar librerías, y estas dos funciones las vamos a utilizar a continuación. En este caso vamos a volver a repetir, el procedimiento del caso con librería, solo que esta vez lo vamos a hacer con el Manuel-Kamins. Entonces, en la primera línea yo estoy llamando al Manuel-Kamins, que primero me lo calcule con 7 centroides y 50 iteraciones. Entonces, con esto de aquí, yo estaría obteniendo básicamente a las colecciones de puntos que están en clases y los centroides, de modo que si yo grafico esto con un for, yo estaría obteniendo la siguiente forma. Y como podemos notar, con 7 clases, pues tal parece que hace cosas un poco raras, como el caso que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí también yo puedo aplicar el método del codo para reducir el número de clústeres que yo podría usar. Y si yo lo reduzco, pues en este caso, si lo reduzco, yo estaría obteniendo un resultado más fiable. Entonces, aplicando el método del codo con la función, aquí vamos a usar la función de WCSS, y básicamente con el método del codo, pues ya lo vimos en el caso anterior, y tenemos que elegir el punto que quede más o menos en el codo de esta recta. Y en este caso vamos a considerar al punto de clúster igual a 5, ya que es el que más se acopla a nuestros datos, porque se ve a simple vista que son 5 grupitos de puntos. Entonces, aplicando el método del codo, lo que yo obtengo ahora es un resultado un poco más agradable a la vista, porque ahora ya no son 7 clases, estamos haciendo el Kamins ahora con 5 clases y 50 de iteraciones. Entonces es con esto que yo estaría obteniendo mi número ideal de clusters para trabajar con el problema. Con estos dos ejemplos ahora entendemos de mejor manera a los algoritmos de clustering, ya que los estuvimos trabajando con librerías y también se realizó el método manual del Kamins. Y como tal, eso sería todo por mi parte. Lo que sigue son los problemas propuestos que van a explicar mis compañeros Aaron y Alfonso, y por el momento me despido. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos a empezar a hablar sobre nuestros problemas propuestos para el proyecto. El primero es el análisis de delitos en México. En este proyecto tomamos datos de los crímenes realizados en México en el año 2017 y se compara con el porcentaje de población urbana en las áreas urbanas de cada estado. Algunos de los delitos que se incluyen en el conjunto de datos es, por ejemplo, los homicidios,
robos a autos, extorsiones, robos a casas, fraudes y robo a transporte en la calle. También se incluyen datos sobre la población total de cada estado y el porcentaje de población urbana. Vamos a necesitar librerías como NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn para realizar análisis de data frames, realizar gráficas, y también se utilizará la librería Folium para realizar un mapa para poder visualizar los clusters generados con el algoritmo K-means. Entonces obtenemos los datos, los clonamos de un repositorio que generamos nosotros con los datos necesarios, los archivos necesarios, y abrimos el archivo CSV principal, donde se incluyen las cantidades de crímenes realizados con la ayuda de Pandas. Generamos un data frame en el cual podemos observar las diferentes columnas de los delitos que se cometieron en el 2017 o alguno de ellos, y la cantidad de delitos cometidos por estado de la República, así como el porcentaje de población urbana y pues otros datos que podrían ser útiles. Posteriormente se define que se utilizarán o se analizarán únicamente 3 delitos o tipo de delitos, que son los homicidios, robos a autos y robos a casa, y estos 3 delitos se compararán con el porcentaje de población urbana. Entonces seleccionamos estas columnas y generamos un nuevo data frame, y podemos observar rápidamente algunas características o descripción de este nuevo data frame. Se puede observar que cada una de las columnas tiene 32 filas, y las escalas pues no son iguales, y eso se puede observar en, por ejemplo, el promedio o las cantidades mínimas y máximas. Esto se tendrá que preprocesar para que se reescalen los datos y tengan el mismo peso al momento de realizar el algoritmo de clasificación K-means. Previo a eso podemos realizar un análisis de correlación, en el cual se observa que la mayor correlación se presenta entre el porcentaje de población urbana y la cantidad de robo de autos, lo cual tiene sentido, ya que en zonas urbanas pues hay una gran cantidad de autos y hay mayor incidencia de delitos de este tipo. Procedemos a realizar el preprocesamiento de los datos con ayuda de la librería scikit-learn y su método de preprocessing, en el cual obtenemos los datos ya reescalados con pues escalas similares, ¿no? Posteriormente procedemos a utilizar la función K-means, pues con la cual podemos calcular la distancia media cuadrada del centro del clúster a los puntos que pertenezcan a los distintos clusters. Entonces esta función requiere que coloquemos el número de clusters que queramos obtener al final, y esta función se encargará de distribuir los diferentes datos o los diferentes grupos en clusters diferentes. Entonces vamos a realizar un barrido desde un clúster hasta 12 clusters para poder determinar cuál es el número óptimo de agrupaciones, y se procede a graficar los resultados de la distancia media cuadrada en función del número de clusters. Y aquí es donde aplicamos el método del codo, en el cual podemos imaginar que esto es un brazo, y el codo parece estar justo donde existen 4 clusters, que sería el número óptimo de agrupaciones a seleccionar. Entonces ese es el que se utilizará para proseguir en la resolución del problema. Volvemos a utilizar la función K-means con el número de clusters seleccionados, y realizamos la predicción de los datos con los datos ya estandarizados, con el cual obtenemos las etiquetas de cada uno de los estados. A estas etiquetas podemos sumarles un valor 1 para que en lugar de tener el clúster 0 tengamos el clúster 1 y los clústeres 2, 3 y 4. Entonces añadimos este array al data frame original, y podemos ver cuál es el clúster correspondiente a cada uno de los estados.
Entonces podemos comparar dos variables, por ejemplo el robo de casa y robo de auto, y podemos ver que alta incidencia de robos de casa y alta incidencia de robo de autos, pues se genera un clúster que agrupa a estos estados. Y también hay clústeres intermedios que agrupa pues niveles intermedios de incidencia de estos dos delitos, y el clúster verde, que es el número 2, son los que tienen el menor índice de delincuencia. Aquí podemos observar la comparación de los múltiples delitos analizados con el porcentaje de población urbana, y podemos ver que el que tenía mayor correlación era el robo de auto con porcentaje de población urbana, y se puede observar como claramente están definidos los clústeres en mayor incidencia, incidencia intermedia e incidencia baja. Aquí se están analizando los 3 delitos seleccionados, y nuevamente se puede observar el clúster de baja incidencia de los 3 delitos, los intermedios, que son el azul y el rojo, y los de alta incidencia, el amarillo. Ahora, ¿cuáles estados, cómo podemos visualizar cuáles estados pertenecen a cada uno? Pues para ello podemos utilizar la librería Folium para generar un mapa interactivo con los datos de geolocalización de cada uno de ellos, cada uno de los estados, y generar este mapa en el cual se pueden observar claramente las agrupaciones de clusters. Algunas observaciones encontradas fue que el grupo azul, que está compuesto de estados del sureste, presentan porcentajes de población urbana relativamente altos y bajos índices de crímenes en general, como es el caso de la península de Yucatán, y algunos casos hay como los estados vecinos de Nuevo León. El segundo grupo, que es el verde, son los estados del sur y norte del país, que tienen bajo porcentaje de población urbana y bajos índices de crimen en general, que pues podemos observar que son las zonas marginadas o de menor desarrollo del país, las que se encuentran incluidas en este clúster, junto con otros estados del norte que no tienen altas densidades de población ni altos porcentajes de población urbana. El grupo 3 es el grupo naranja, en el cual se encuentran los estados fronterizos, y así como Aguascalientes y el Distrito Federal, la Ciudad de México, los cuales tienen el mayor alto porcentaje de población urbana y los índices más altos de robo. Y por último, el grupo rojo son los estados que presentan la mayor cantidad de homicidios, conformado mayormente por estados del Pacífico, que pues en el 2017 pues tuvieron el mayor número de homicidios, y pues ahí podemos observar que se encuentra por ejemplo el Estado de México, Sinaloa y Jalisco. Y ahora vamos a proceder al siguiente problema propuesto. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alfonso Castillo y yo les voy a explicar el segundo ejemplo de aplicación de clustering mediante el algoritmo de K-means. Para este segundo ejemplo vamos a utilizarlo para la compresión de imágenes. Vamos a ver cómo nos pueden servir los clusters para tratar a los píxeles y poder utilizar una imagen, obtener una imagen con un menor peso pero que se pueda entender y ver qué es lo que pasa. Para esto primero necesitamos una imagen. Entonces nosotros pues importamos una imagen mediante su URL y con los manejadores de imágenes de Python, que es el PIL, la podemos ver. En este caso estamos utilizando una foto de nuestro compañero Aarón. Sabemos que la imagen está en formato RGB, tiene muchos píxeles. El formato RGB lo que nos dice es que tanto de rojo, verde y azul va a tener un píxel, y en base a estos valores que van entre 0 y 255 para cada uno, se genera o se define el color del píxel. Entonces podemos ver que esta imagen tiene 432 por 432 píxeles y pues como está en formato RGB tiene tres valores, el R, el G y el B. ¿Qué nos puede
¿qué nos puede interesar de esta imagen? Nos puede interesar el número de colores y su peso en kilobytes. Por eso mismo definimos una función que nos va a dar el peso en kilobytes de la imagen. Entonces utilizamos esta librería y le pasamos la imagen y nos dice cuál es su peso en kilobytes, por eso lo divide entre 1024. Entonces la imagen original, su tamaño pues es con el image bat size, que ya lo definimos previamente, y sus colores hacemos un set de sus datos. Entonces no nos va a repetir colores, nos va a agrupar y nos dice, la longitud nos va a decir cuántos colores va a tener la imagen. Y luego pues lo imprimimos. En este caso la imagen original tiene un peso de 202 kilobytes y 54.515 colores, o sea, o combinaciones RGB diferentes. Tenemos 432 por 432 píxeles, que serían unos 118.000 más o menos. Lo que nos quiere decir que es muy poco probable que 2 píxeles vayan a tener el mismo color. Esto hace que tenga mucho peso la imagen. Entonces podemos utilizar el algoritmo de K-means para hacer un clustering y reducir el número de colores que va a ser en la imagen. Para esto primero dijimos, vamos a hacerlo sencillo, que tenga 2 clusters. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reducir la imagen a 2 colores. Entonces importamos el método K-means y hacemos el número de clusters 2. Hacemos que fitee, que utilice nuestra imagen, que la guardamos anteriormente en X, los datos, la data. Y luego dijimos, bueno, pues sí, ya tenemos cuáles son los colores principales, porque pues los clusters nos va a dar 2 valores de X, Y, Z, que serían RGB, y otro de RGB. Obtenemos 2 centroides o 2 colores de píxeles. Ahora, entonces, queremos ver cómo sería la foto en esos 2 colores. Entonces, definimos una función que reemplaza el píxel con el centroide. Entonces generamos un nuevo píxel, y a la imagen original nosotros vamos a ir sobre los píxeles y vamos a mover los píxeles alejados al centroide, píxel a centroid. Entonces pues devolvemos la nueva imagen, los nuevos píxeles. Entonces aquí lo hacemos, nuevos píxeles son el replace with centroid de K-means, que es nuestro modelo, y nosotros lo podemos graficar o plotear. Entonces pues aquí lo graficamos y pues también podemos imprimir el tamaño de la imagen, y nos queda que con 2 colores tiene un tono violeta claro y uno oscuro tirando a negro, y vemos que el tamaño de la imagen quedó solamente en 6.754 bits. Es un tamaño muy pequeño, considerando que la imagen original pesaba 202 kilobits. 6.754 kilobits es bastante pequeño. Y sí vemos que tiene mucha semejanza con la original, pero pues no es suficiente. O sea, tal vez sí se pasa un poquito con la compresión. Entonces vamos a utilizar el método o la forma del codo o el análisis del codo. Lo que hace este análisis es que evaluamos con distintas K el número de ¿cómo se llamaba? El within central square within centroid square sum, la suma de los centros de las distancias al centro del cuadrado, para buscar cuál va a ser la K óptima para utilizar en la compresión de esta imagen. Entonces hacemos un for i en range de 2 a 21 para que tengamos de 2 a 20, y hacemos el método de K-means con los n clusters, con los i clusters, y pues calculamos su inercia y se lo ponemos. Luego lo graficamos, y el método del codo nos dice que si nosotros hacemos una línea entre el primer y el último punto y ponemos una línea
perpendicular a esa, la que esté a la distancia más larga será la más el mejor K. Entonces podemos ver que está alrededor de 6. Entonces volvemos a hacer el clustering con ese número de clusters y obtenemos esta imagen. Vemos que sí sirvieron bastante las definiciones de las funciones para poder hacerlo más sencillo. Y pues lo volvemos a graficar y tomamos el tamaño de la imagen. Podemos ver que la imagen ahora sí se parece bastante más al original, con 6 colores solamente, y el tamaño de la imagen es solo de 17.505 kilobytes. Y estuve investigando un poco en internet y decía que con K igual a 15 sería más o menos el número de clusters apropiado para la compresión del peso de la imagen versus el número de clusters. Entonces, al graficar, al hacer el algoritmo con 15 clusters, nos queda esta imagen que se parece bastante más al original y solo tiene 15 colores, y el tamaño de la imagen es solo de 35.353 kilobytes, que sigue siendo mucho más pequeño que los 202 kilobytes del principio. Este fue la segunda aplicación. Muchas gracias.